Se iba a acoplar. Está. Voy a buscar a... Bueno, Tina, ya. Una situación complicada la del Marín, ¿verdad? Este año. Sí, la verdad que sí, empezamos ya la situación muy complicada, empezamos con muchos jugadores, muchos se mataron del equipo, muchos estaban tirados, muchos jugadores, estamos ahí luchando, pero hoy se ve casi imposible, tenemos casi imposible, pero hay puntos todavía, no, donde iba la esperanza. Bueno, hoy no ha podido ser la derrota ante Pontevedra B, que era un rival directo. La verdad que sí, hoy dijimos todo en el vestuario, había que ganar, pero no hemos conseguido ganar. Contra un adversario que pudimos meter en la lucha, ahora esto va un poquito más, pero ya te he dicho antes que en cuanto ahí faltan 9 jornadas, tenemos que ir a por todo, o sea, si bajamos, bajar con dignidad y bajando, luchando, ¿no? ¿El vestuario cree todavía en la salvación? Sí, tenemos que creer, porque faltan 9 jornadas, ya pasó cosas peores en el fútbol, sabemos que va a ser muy difícil, pero no es imposible, ¿no? Cuando hay puntos hay que ir a los partidos a ganar. Se dice que la situación extradeportiva está ayudando porque parece ser que están las cosas al día. Es decir, que quizás por eso cuesta un poquito más al jugador, ¿no?, asimilar la situación deportiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que Marín este año está tratando bien la directiva, que está en día, que en el fútbol ahora mismo está muy difícil, sabemos la crisis que hay en el país, pero Marín la verdad en ese aspecto ha dado todo, nosotros los jugadores tenemos la culpa, todos los jugadores, todos, pero la directiva la verdad que ha quedado un 10 hasta hoy, un 10. Bueno, pues nada, que haya mucha suerte y ánimo. Muchas gracias, ¿no? Chao.